de la competencia. Listo, entonces habíamos visto una parte de los proveedores. Ahora vamos a ver la competencia dentro del entorno empresarial. Entonces, la competencia de una empresa corresponde a aquellos negocios que se enfocan a un público objetivo igual que el nuestro, que ofrecen productos o servicios que se encuentran en nuestra línea de productos, es decir, productos similares. Entonces, la competencia nos ofrece la posibilidad de conocer a fondo otras empresas y estudiar los diferentes movimientos que pueden hacer las otras empresas. Entonces es habitual hacer un seguimiento de los departamentos de marketing de las empresas afines a la nuestra con el objetivo de conocer sus acciones e incluso tener relación con sus representantes. Aunque nuestra empresa pueda tener un claro objetivo de este análisis de la competencia, debemos tener en cuenta que los negocios no se incluirán en esta investigación, por lo que debemos esperar que otras empresas visualicen muy cerca nuestros aciertos, pero también nuestros fallos. Entonces, la competencia en sí es aquella situación en la que existe un indefinido número de compradores y vendedores que intentan maximizar su beneficio o satisfacción. Así, los precios están determinados únicamente por la oferta y la demanda. Entonces, entonces también podemos conocer a la competencia en un término de competitividad. Está relacionada, ¿no? Y la competitividad es la capacidad de proporcionar productos o servicios con mayor eficiencia y eficacia frente a sus competidores. Al final, en el sector de la venta y la comercialización, la competitividad de los emprendedores y empresas representa una de las herramientas más importantes para mantener un éxito sostenido en los mercados internacionales sin protección ni subvenciones adicionales. Hay algunos índices o indicadores que suelen tenerse en cuenta a la hora de medir la competitividad en las empresas. Por ejemplo, el análisis de rentabilidad de la empresa o el rendimiento del cociente de exportaciones de una empresa, si esta empresa se dedica a exportar, desde luego, ¿no? Gestiones que aceleran la eficiencia de los procesos industriales y comerciales, tal vez el indicador de la cuota de mercado regional o mundial o nacional, depende del ámbito que tenga la empresa. La competitividad de una empresa puede ser entendida de diferentes formas, pero se trata de vencer a la competencia del sector, utilizando para ello herramientas comerciales y empresariales que permitan adquirir una posición dominante para el negocio de dicho mercado. No hay que perder de vista que cualquier empresa competitiva deberá ofrecer calidad, fiabilidad, rapidez, flexibilidad y a la vez rentabilidad. Entonces, cada empresa y negocio debe establecer para su sector o para su mercado cuáles son esas capacidades necesarias para desarrollar su competitividad en el sector en el que se esté desenvolviendo. Y no hay que olvidar que estos factores desempeñan diferentes funciones dependiendo de las características de la empresa, tal como el tamaño y su industria o el grado de su competencia. Existen diferentes tipos de competidores, por ejemplo, el competidor rezagado. Aquí el competidor que tiene reacciones lentas ante las fluctuaciones de mercado y más aún con las acciones que realiza la competencia, de forma que no monitoriza o no monitorea el ambiente externo y vive al margen de los cambios del mercado, o sea, tiene una actitud reactiva, más no preventiva. Entonces es probable que piense que no hace falta reaccionar porque tiene el mercado cautivo o que sus clientes son leales a su empresa, o bien que se encuentren en un proceso de análisis en donde evalúan los movimientos realizados por la competencia. Si nos encontramos con el segundo caso, debemos tener en cuenta que se incorporará a este monitoreo
de actividad competitiva más tarde, aunque puede emplear más recursos para ellos. Entonces, este competidor rezagado es el que está conforme, ¿no? Y no tiene esa visión de crecimiento o de buscarle un valor agregado al producto o servicio. Perdón. El competidor selectivo, este competidor puede presentar reacciones ante un determinado tipo de acciones y no reaccionar ante otras circunstancias. Posiblemente no disponga de un plan elaborado que le permita determinar qué aspectos son importantes a la hora de tener en cuenta las acciones de la competencia. Su reacción puede estar relacionada con los movimientos de los precios de los productos y servicios, pero tal vez permanezca expectante ante incrementos publicitarios por considerar de su riesgo en menor grado. El competidor tigre, eh, como su nombre lo indica, reacciona con rapidez y con vehemencia ante cualquier situación que considere como invasiva. Entonces, su reacción estará vinculada a una acción defensiva con la que presentará batalla hasta finalizar la contienda, normalmente con recursos muy estudiados. Cuando aquí toman en cuenta que un protocolo de seguimiento de las acciones de las competencias muy elaborados le puede permitir elaborar acciones para enfocarse y tener mayor ventaja. Entonces, su objetivo es evitar que la competencia se le adelante, plagie sus productos o servicios, aunque también actuar ante cualquier flaqueza de otros negocios. Tenemos el competidor aleatorio. Aquí corresponde a un tipo de competidor que no presenta un tipo de conducta previsible, en donde hay que tener especial cuidado porque no se sabe en qué momento presenta batalla en el mercado. El hecho de que de su conducta no sea previsible no nos permite trazar un plan o una conducta a seguir en caso de que se muestren activos, por lo que debemos estar atentos constantemente a sus movimientos. Los directivos de las empresas deben optar por saber cuáles son sus competidores, decisiones, que deberá estar basada en un análisis de valores realizado a los clientes, en donde se revelarán las fuerzas y debilidades de la empresa con respecto a la competencia. Y es común que las empresas quieran descargar su artillería estratégica contra aquellos competidores que presentan debilidad, pero de todas maneras sería conveniente que la organización compita con competidores con más fortaleza. Las empresas en general se enfrentan con aquellos competidores que tienen productos similares a los que se fabrica o comercializan, y aquí nace desde el principio que hemos visto que es competencia, ¿no? Entonces es competencia aquel que tiene un producto igual o similar al que yo comercializo. Entonces, con respecto a los competidores que tienen ética y los que no lo tienen, existen empresas que se ajustan a las reglas de mercado y otras que no. Sin embargo, la buena competencia es saludable, pero todos los actores del mercado, porque se reduce, no con todos los actores del mercado, porque se reduce el riesgo del monopolio. Se presentan más oferta para los consumidores y se incrementa el poder de negociación entre los factores de mercado. Entonces, el benchmarking. ¿Qué es el benchmarking? Ustedes sí deben haber conocido o es un término que dentro de la administración o del marketing es muy familiar. Entonces, el benchmarking viene a ser un punto referencial sobre el cual las empresas comparan algunas de sus áreas. Entonces, este es un proceso mediante el cual se recopila información y se obtienen nuevas ideas.
mediante la comparación de aspectos de mi empresa con los líderes del mercado o los competidores más fuertes del mercado. Entonces, de acuerdo a algunos autores, por ejemplo, de David Kearns, el benchmarking es un proceso sistemático y continuo para evaluar los productos, servicios y procesos de trabajo de las organizaciones, reconocidas como las mejores prácticas a aquellos competidores más duros. ¿Qué es lo que busca el benchmarking? Busca principalmente un nivel de calidad, el valor creado sobre un producto teniendo en cuenta su precio y los costos necesarios para su fabricación y venta. Y la productividad, las empresas van a comparar cuánto producen y cuánto consumen para obtener esa cantidad con el objetivo de comparar eficiencia en los procesos. Aquí, por ejemplo, nos señala que el benchmarking consiste en determinar qué acciones positivas está llevando a cabo una empresa de la competencia para añadirle nuestros puntos fuertes. Entonces, aquí el benchmarking lo está haciendo en comparación con la competencia. Entonces, aquí se trata de fijarse en lo positivo de mi competencia o de la otra empresa para aprender de sus prácticas y sacar un beneficio para nuestra empresa. Es una práctica muy sana y bastante conocida en el sector empresarial, eh, que también tiene buenos resultados, ¿no? Hay que saber adaptar esas estrategias a nuestro producto y no simplemente plagiar sus acciones. Además, hay que tener cuidado del plagio, que también tiene sus implicaciones legales. Entonces, ¿por qué debemos analizar la competencia? Debemos analizar, bueno, primero la competencia está en la mente de todos y no solo en los directivos o responsables. Internamente también existe competencia entre los compañeros, entre los pares. Entonces, lo más sorprendente e interesante es que la gran mayoría de pequeñas empresas, los competidores son más una preocupación abstracta que otra cosa. Pocas veces se dedica espacio y algo de tiempo a analizar objetivamente a los competidores, con lo que al final se convierten en poco más que en cuestión emocional y nos perdemos la gran contribución que un buen competidor puede hacer a nuestro éxito empresarial. Podemos obtener oportunidades de aprender y mejorar constantemente de nuestro competidor. Sin embargo, quizás el análisis o el poco interés que le demos a este análisis de la competencia puede hacer que perdamos esas oportunidades. De la competencia hay que ocuparse y no preocuparse. Entonces, ocuparse un poco para saber por dónde anda y qué hace nuestra competencia, ocuparse un poco para aprender de sus aciertos y errores, y ello solo se consigue mediante un análisis periódico, conciso y lo más objetivo posible. Entonces, aprender lo bueno de la competencia y también mejorarla. Entonces, la idea es de esta estrategia de benchmarking es obtener qué puedo mejorar frente a mi competencia y qué le puedo ofrecer adicional a mis clientes. Entonces, estudiar y analizar a la competencia también es una de las tareas esenciales que debemos realizar antes de lanzarnos a una nueva aventura empresarial. No solo vamos a extraer datos o conclusiones estratégicas, nos servirán también para profundizar más en nuestras concepciones e incluso modificar algunos de los apriorismos en los que nos fundamentábamos. Los competidores serán una fuente extraordinaria de conocimiento, aprendizaje y reflexión que no podemos perderlos. ¿Qué necesitamos saber? Primero, identificar claramente a los competidores reales, saber discernir cuáles son nuestros adversarios auténticos y elegir los principales y centrarnos en ellos. Para hacerlo, lo mejor es primero localizar a todos los potenciales competidores
incluyendo todos aquellos que ya están actuando en nuestro mercado o área inicial. La lista debe incluir a todos, incluso los más pequeños, todos aquellos que sin estar aún en nuestra área o mercado podrían estarlo en breve, líderes a escalas más amplias, grandes en expansión. Si tenemos un plan de expansión a corto plazo, podemos incluir también a competidores que estén en las áreas o segmentos potenciales. Debemos elegir a los principales competidores. Primero nos preguntamos qué competidores son los que tienen mayor poder de influencia en nuestras ventas, qué competidores serán los más afectados por nuestras políticas comerciales. Entonces aquí lo normal es que atendiendo a estas respuestas nos quedemos con al menos 5 competidores en los que nos centraremos para hacer una evaluación cuidadosa. Luego definimos los factores claves que debemos evaluar. Por ejemplo, podemos evaluar las ventas, facturación, clientes, cuota de mercado, visitantes, posiciones, tiendas, entre otros, pero también otros menos cuantificables como la imagen, la marca, la fuerza de venta, la fortaleza de marketing, entre otras. Para ser efectivos es importante centrarse en unos pocos puntos esenciales, quizás en los más fuertes, no en todos. Luego conseguimos datos para la evaluación de cada competidor. Aquí debemos realizar evaluación cuantitativa, es decir, de valores. Si es que hacemos, por ejemplo, ventas de ventas, entonces podemos hacer análisis de ventas y una valoración cualitativa. Aquí ya podemos hacer uso de encuestas o averiguaciones detalladas. Luego conseguimos datos, tienen que ser datos publicados, pueden ser en revistas, en organismos oficiales, en empresas especializadas en estudio. Entonces conseguimos esos datos por medio de publicaciones, también observación, investigación y estimaciones. Entonces aquí podemos hacer investigaciones, encuestas, observar la tendencia del consumidor, por qué prefiere ese producto de la competencia y por qué no el mío. Entonces ahí realizar las estrategias de investigación y también preguntas a los clientes. Luego hacemos una encuesta o averiguación. Aquí lo importante es conseguir los elementos que nos permiten realizar una valoración cualitativa y poder al menos tener valores, ¿no? Una imagen de marca, la calidad de productos, calidad de servicio, todo eso podemos investigar mediante encuestas. Con todos los datos posibles en las manos, estaremos en condiciones de efectuar ya un análisis y de plasmarlo en forma de conclusión. Entonces aquí tiene que ser lo más sencillo posible y también usar la parte visual para vender la idea y la ventaja competitiva que estemos generando de los estudios o del análisis que le hemos realizado a la competencia. Entonces, aquí tenemos en resumen el análisis práctico de la competencia en 4 pasos. Primero, identificar a los competidores. Segundo, identificar los factores de evaluación. Tercero, obtener las respuestas. Y cuarto, definir nuestra posición respecto a la competencia. Entonces, ¿cómo identificamos los competidores principales? Primer paso, localizar a los potenciales competidores. Ya habíamos dicho, el segundo paso, elegir a los principales, señalando las dos preguntas. ¿Qué competidor tiene más influencia y qué competidores son los más afectados? Luego identificamos los factores de evolución, de evaluación, perdón. Aquí podemos ver las ventas, cuotas de distribución, número de delegaciones, la imagen de marca, la calidad de productos, la eficiencia, un sinnúmero de características. Aquí tenemos 10 ejemplos, por ejemplo, la calidad de productos, la calidad percibida, el precio, una relación calidad-precio, la imagen de marca, el poder de la marca, imagen tecnológica, imagen de innovación, la asistencia técnica, la fortaleza de ventas, la atención al cliente, la disponibilidad de producto. Podemos analizar también la información sobre el producto, la publicidad y promociones. Con todas las encuestas, investigaciones, averiguaciones, definimos ya la posición, nuestra posición respecto al mercado de manera gráfica.
¿sí? Entonces, eso es referente a la competencia. De ahí, otro de los entornos de... Y ese era ya el último, a ver, revisemos, este era el último de los factores del entorno que estaban pendientes por revisar. Entonces ya habíamos visto el subsistema de los proveedores y clientes y a ver, habíamos visto el subsistema de producción y comercial, el subsistema financiero y entidades financieras, el subsistema de recursos humanos, el de los proveedores y los clientes y hoy vimos el de los competidores. Ahora vamos a ver que la administración pública, la comunidad y el mercado laboral. A ver, vamos a ver. Un segundito, solo les comparto. Entonces, ¿qué es la actividad, qué es la administración pública? Es la actividad racional, técnica, jurídica y permanente ejecutada por el Estado que tiene por objeto planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento de los servicios públicos. También se conoce o se la considera como el conjunto de acciones realizadas por las dependencias administrativas integrados por diferentes entes del Estado. Puede ser la presidencia, los ministerios, los diferentes poderes de un Estado. Entonces, el sector público en sí es el conjunto de organismos de administración mediante los cuales el Estado cumple o hace cumplir las políticas o voluntad expresada en las leyes del país. La administración pública es un proceso técnico-jurídico. ¿Por qué es técnico-jurídico? Primero, porque la planificación es una guía para la ejecución de obras y el primer paso obligatorio para futuras acciones constructivas del Estado. La organización determina que los servidores asuman funciones, responsabilidades, decisiones y la ejecución de actividades y se pongan en orden a las personas y cosas. La dirección orienta, ejecuta, manda y ordena y vigila las actividades hacia el cumplimiento de los fines, responsabilidades, decisiones y la ejecución de actividades y se ponga en orden a las personas y cosas. Entonces, la coordinación también que hace, armoniza y establece de forma clara y delimita las atribuciones y deberes que corresponde a cada servidor en sus puestos de trabajo, engranando los recursos y adecuando las cosas para el logro de los objetivos de la organización. El control también dentro de la administración pública permite registrar, inspeccionar y verificar la ejecución del plan, capaz de que pueda comprobarse los resultados obtenidos de los programados y tomar medidas conductuales, contundentes para asegurar la realización de los objetivos y la evaluación nos conduce a descubrir debilidades y fortalezas en la administración, determinar los grados de responsabilidad y los funcionarios que fueron o que estuvieron a cargo de ciertas actividades. Entonces, en sí, la administración pública viene a ser un conjunto de leyes y en función de ese conjunto de leyes, el cumplimiento de esas leyes políticas y reglamentos que estén dictaminados para que funcionen las diferentes entidades del Estado, ¿no? Entonces, en sí, la administración pública viene a ser, como decíamos al principio, toda esa administración de los entes del Estado. Entonces, la política administrativa es la delegada a ejecutar esa voluntad, la voluntad soberana de los gobernantes.
Entonces, la política viene a ser la ciencia y arte de gobernar, mientras que la administración es la ciencia y la técnica de servir eficazmente. Entonces, la política administrativa viene a ser la unión de estos dos para servir eficazmente por medio de una política, con un arte de gobernar. Entonces, la administración es producto de una misma razón de ser la política y lo que diferencia es que en el sector público viene ya con políticas establecidas para gobernar a grandes masas de personas. Entonces, desde el punto de vista subjetivo, la administración está constituida por un conjunto de órganos estructurados jurídica y jerárquicamente dentro del Poder Ejecutivo, cuya actividad está dirigida a satisfacer necesidades del orden público. Desde el punto de vista objetivo, la administración viene a ser el conjunto de actividades prácticas que despliega al Estado a través de sus órganos para atender intereses generales de manera inmediata y continua, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente. El ejercicio pleno de la administración nos plantea las siguientes interrogantes: ¿con quién administrar? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿En base de qué? ¿Hasta dónde se puede ejercer la administración pública? Entonces, la administración aquí se ejerce por medio de órganos con personería jurídica, es decir, creados legalmente, representados por funcionarios con principios de autoridad y responsabilidad mediante actos, hechos simples actos, contratos, reglamentos y leyes administrativas, valiéndose de recursos humanos y financieros, de bienes nacionales, fiscales y particulares en base a facultades constitucionales y legales y hasta los límites fijados por el ordenamiento jurídico nacional. Entonces, si hablamos ya dentro del Ecuador, la Carta Magna y que regula a todos los, a todas las instituciones y personas y regula el comportamiento de todos dentro del país es la Constitución. Entonces, ¿qué nos habla de la administración pública o de la función ejecutiva? Por ejemplo, aquí nos dice que la función ejecutiva es ejercida por el presidente de la República, quien representa al Estado. Entonces, ya si hablamos un poco más de las leyes, y referente a la función ejecutiva, la ley de modernización del Estado en el artículo 40 habla también del régimen administrativo del Ejecutivo, que dice que dentro de los límites que impone la Constitución política, declárese de competencia exclusiva del Ejecutivo o regulación de la estructura, funcionamiento y procedimiento de todas las dependencias y órganos administrativos. El Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva manifiesta que el gobierno y administración pública central corresponde a otros órganos superiores de la función ejecutiva, la administración de la política interior y exterior del Estado, así como la administración civil y militar de acuerdo a las normas constitucionales y legales. Entonces, la función ejecutiva la ejerce el presidente de la República, quien representa al Estado en forma extrajudicial, ejerce la potestad reglamentaria y tiene a su cargo la dirección de toda la administración pública central e institucional, ya sea directa o indirectamente a través de sus ministros o delegados. Entonces, entendiendo todo esto, la administración pública central e institucional está conformado por todos los ministerios, secretarías y sí, ministerios y secretarías ahora, actualmente. Entonces, todo eso coordina el presidente y lo regula. Aparte de eso, tenemos la función, esa era la función ejecutiva. También tenemos la función judicial, la función, la que es de la asamblea, la ejecutiva, legislativa, judicial y la de participación social. ¿Sí?
Entonces, la administración pública de la función ejecutiva, de acuerdo con la jurisdicción territorial, funciones y competencias, se encuentra organizado y estructurado jerárquicamente de la siguiente manera. Tenemos el presidente de la República, el vicepresidente, el secretario general de la administración, los ministros de Estado, los gobernadores, intendentes de policía, jefes políticos, comisarios de policía y tenientes políticos. Existe un gabinete ministerial que viene a ser el organismo asesor del presidente de la República y se encuentra integrado por el presidente, el vicepresidente de la República, el secretario general de la administración, el ministro de Gobierno y Policía, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Finanzas, el ministro de Energía y Minas, el ministro de Educación y Cultura, el ministro de Obras Públicas y bueno, el ministro de Comunicaciones, el ministro de Industrias, de Comercio, Integración y Pesca, el ministro de Defensa Nacional, el de Agricultura y Ganadería, el de Trabajo, el ministro de Bienes Sociales, el de Turismo, el de Salud Pública, el de Desarrollo Urbano y Vivienda, y si es que existiera algún invitado adicional. A nivel de provincia, también existen las comisiones. Aquí está integrado por el gobernador de la provincia, el secretario de la gobernación y los funcionarios de mayor jerarquía a los ministerios y funcionarios de la función ejecutiva. Y la comunidad viene a ser el ente más importante dentro de la administración pública. El sector privado es el principal motor de desarrollo económico de la sociedad. Genera el 90% del empleo a nivel global y provee productos y servicios que impactan de manera definitiva en la vida de las personas. Puede fomentar un crecimiento económico más inclusivo y sostenible a través de su propia actividad empresarial, generando empleo digno, respetando los derechos humanos, creando nuevos productos y servicios que atienden mercados subatendidos y abriendo oportunidades de desarrollo para los eslabones más vulnerables de su cadena de valor. Entonces, la organización puede crear un valor comparativo de tres formas distintas: reinventando sus productos y los mercados que atiende, redefiniendo los productos de la cadena de valor o construyendo clúster de apoyo por sector en torno a las instalaciones de la empresa. Los programas de responsabilidad comparativa han surgido en muchos casos para mejorar las reputaciones de las firmas y son tratados como un gasto necesario. En cambio, el concepto de valor compartido reconoce las necesidades sociales olvidadas cuando las empresas se volvieran globales y las vuelven en oportunidades de negocios. Entonces, el reto en volver a unir los negocios con la sociedad, y eso no se hace sino a través del liderazgo que ejercen los altos mandos de las empresas. La comunidad, ya. Otro de los aspectos del entorno empresarial es el mercado laboral, que está de la mano con todo el ambiente externo. Entonces, el mercado laboral es la oferta y demanda de empleo de un determinado país o región. Oferta y demanda, la cual dependerá de las necesidades de empleo que requieran tanto empresas como ciudadanos de un país. El mal funcionamiento de la oferta es esencial para el desarrollo de un país que depende del crecimiento económico y empleo existente. Por ello, el buen funcionamiento del mercado laboral depende del empleo que se oferte y demande, de la formación que se exija y la que se oferte. El salario es el precio del factor del trabajo en un país. Cuanto menor sea el salario que se exija, mayor es la cantidad de oferta de empleo en dicho país. Por el contrario, cuanto mayor es el salario, más personas demandarán empleos, pero menos trabajos se ofertarán. Entonces, ¿cómo funciona el mercado laboral? Funciona a través de la ley de la oferta y la demanda. También en este mercado existen regulaciones jurídicas, institucionales,
que permiten regular y proteger a los trabajadores y a las empresas. Ambos tendrán unos mínimos de trabajos, de salarios, de condiciones. Cada uno va a tener su responsabilidad y sus obligaciones, también sus beneficios. Esto mismo repercute enormemente a la hora de contratación de personal, puesto que cuantas más personas exigen, mientras más exigencias haya, más o menos ofertas de trabajo ofertarán dichas empresas. Además de esto, y justo a la intervención de los organismos públicos, las que provocan que este mercado no sea del todo perfecto, algunas exigencias permiten que los salarios sean de determinada cuantía o con determinadas condiciones. Aquí están establecidos los contratos, las condiciones de las empresas, y todo es en función de la oferta y la demanda. Bueno, preguntas hasta aquí. Listo, el siguiente punto viene a ser los factores políticos, legales y demográficos que intervienen o que se encuentran dentro del ambiente, del entorno empresarial. A ver, vamos a ver factores económicos. Ya, ¿qué son los factores económicos que se consideran permanentes para una empresa? Bueno, vamos a arrancar que aunque la gestión interna de una empresa es el elemento más importante para su crecimiento y desarrollo, no se puede pasar por alto la gran cantidad de factores económicos externos que pueden afectar en mayor o menor medida a su situación. Los factores externos que más pueden perjudicar o beneficiar a una empresa son sin duda los factores económicos, ya sea de forma permanente o temporal, o se trate de factores a nivel nacional o internacional. Y es que sea cual sea el caso, lo cierto es que cualquier organización empresarial está superditada a los factores económicos externos para crecer, funcionar adecuadamente o iniciar el proceso de expansión. Entonces, los factores externos que más pueden perjudicar o beneficiar a una empresa, sin duda alguna, son los factores económicos, ya sea de forma permanente o temporal. Tenemos algunos factores, por ejemplo, tenemos el crecimiento de la población, aquí los movimientos de la población del área, em, donde opera la empresa afecta directamente a su funcionamiento y sus posibilidades de crecimiento. Al día de hoy es un factor negativo, por ejemplo, en toda Europa, y es que los índices de mortalidad superan a los de natalidad debido al hundimiento de números de nacimientos en los últimos años, y más aún con todo el tema de la pandemia. Entonces, aquí es a menor población, menor mercado y por lo tanto menores posibilidades de crecimiento para las empresas. Tenemos el desarrollo económico de la región, aquí el lugar en el que está instalada una empresa y la economía más o menos desarrollada que tenga, afecta de manera directa a la misma, y es que es algo que influirá en sus niveles de ventas, de crecimiento o de disponer de una persona más o menos cualificada. Los salarios, los mercados altamente regulados generan rigidez salarial que perjudican la capacidad de las empresas para contratar personas o para fijar un sueldo determinado.
Aquí igual está toda la regulación nacional o internacional incluso referente a salarios. La existencia de materias primas, la disponibilidad de mayor o menor medida de las materias primas de la empresa, que las empresas emplean en sus procesos productivos, influyen de forma directa en su funcionamiento y resultados. Entonces depende de los precios que tengan estas materias primas y de los factores económicos que estén alrededor de ellos para fijar de manera permanente el precio que va a tener el producto. Y esto puede ser sostenible en el corto o mediano plazo. Algunos de los más importantes efectos que conlleva los factores económicos temporales con la incertidumbre y oportunidades, tenemos los tipos de interés. Por ejemplo, los tipos de interés influyen de forma directa en la estabilidad de la economía de cualquier país y es un indicador del nivel de solvencia del mismo, así como su situación económica en general. En este factor afecta el sector empresarial y a sus necesidades de financiamiento. La situación económica mundial también aquí afecta en el crecimiento económico de los factores, por ejemplo, el tema de inflación, eh, canasta, precio de canasta básica, tal vez importaciones, exportaciones. Este tipo de mercados también impulsan o hunden el desarrollo económico de un país y obviamente de las empresas. También tenemos las barreras de libre comercio. Este viene a ser un factor en el que la actualidad está en discusión entre grandes potencias económicas. Lo cierto es que la historia demuestra que los aranceles a la importación de ciertos productos o las legislaciones estrictas influyen negativamente en la situación económica general y por tanto en el bolsillo del consumidor. Aquí la situación es especialmente complicada para las empresas cuyas ventas proceden en gran medida de mercados extranjeros. Y es que la existencia de comercio beneficia tanto a consumidores, de libre comercio, perdón, beneficia tanto a consumidores como a empresas en su mayor o menor aplicación que en los factores económicos. El nivel de competencia también, aquí intervienen qué tan saturado se encuentra el mercado, es decir, qué tanta cantidad de competidores tengo a nivel nacional e internacional. Y los factores tecnológicos dentro de una empresa, estos factores afectan tanto a los productos que ofrecen las empresas como a los procesos eh, de producción. Continuamente van apareciendo nuevos productos que incorporan mejor, que se incorporan mejor o bien y que van mejorando los procesos de producción. Em, Debemos tomar en cuenta que en esto de los factores económicos, la modernidad, la ciencia y los estudios han venido actualizando el mundo con la tecnología, dentro de lo cual las empresas se han visto también involucradas y beneficiadas. Esta tecnología es el reflejo del conocimiento que se ha desenvuelto en los últimos siglos, mejorando la calidad de los productos, ya que estos han apartado el sacrificio del hombre, la cual no deja de ser indispensable para su mantenimiento. Entonces, ¿cómo puede impactar la tecnología dentro de las empresas? Primero, permite anticipar y detectar los cambios tecnológicos, por ejemplo, alertar sobre cambios o amenazas procedentes del mismo sector de actividades o del sector diferente al de las futuras empresas. Reduce también los riesgos al detectar amenazas tecnológicas, por ejemplo, comprobar si los competidores nos están copiando. También nos permite progresar al detectar los desfases tecnológicos, por ejemplo, identificar oportunidades de inversión y comercialización, innovar al detectar ideas y nuevas soluciones tecnológicas, es decir, decidir el programa de nuevos productos y sus estrategias. Cooperar al conocer nuevos socios tecnológicos, por ejemplo, identificar socios adecuados para desarrollar proyectos conjuntos o facilitar la incorporación de nuevos avances tecnológicos a los propios productos.
Entonces, el avance tecnológico en sí viene ha venido a ser positivo porque ha influido en las empresas en el desarrollo de la producción y así como ha ido creciendo la demanda de ciertos productos, la tecnología ha permitido que esta demanda sea cubierta. Entonces, también está estrechamente vinculada con la competitividad y la productividad. Sin la tecnología desarrollada hasta la fecha, posiblemente la productividad estuviera rezagada y tal vez no tendríamos todas las comodidades o accesos que tenemos en la actualidad. Preguntas, chicos. Yo tengo una pregunta. En una parte decía que la tecnología nos ayuda a ver si la competencia nos está copiando. ¿Cómo verificamos esto con la tecnología? Por ejemplo, existen sistemas donde se puede identificar. Depende del producto también, ¿no? Por ejemplo, podemos identificar la etiqueta. Existe una norma INE en donde debe tener ciertas características, pero además de esta normativa existe también un instituto que protege la propiedad intelectual. Entonces, digamos que mi etiqueta es llamativa y identifica, el consumidor lo identifica a primera vista, pero resulta que una competencia me puso un producto similar. Entonces, mediante un sistema informático, yo puedo determinar las similitudes entre mi etiqueta y la etiqueta de la competencia y con eso establecer un proceso legal, por ejemplo, de plagio. Entonces, la tecnología permite ahora avanzar en ese sentido, ¿no? Ah, ya listo, gracias. Ese es un ejemplo de los que podríamos tener. ¿Alguna otra pregunta? Creo que la siguiente clase tenemos el día de mañana y ya nos quedan unos 3 temitas que mañana perfectamente alcanzamos. Traigan preguntas, si es que tienen preguntas, para ir revisándolas, por favor. Si es que no hay más preguntas, nos veríamos el día de mañana. Yo una pregunta más, pero no es de la materia, es de la materia anterior. Todavía no nos han calificado lo que es deberes. ¿Qué pasó con esa materia? Sí, hasta el día miércoles ya está calificado todo. Ah, No, ya listo, no he muchas gracias. calificado todavía, realmente fueron bastantes cursos y no he calificado todos los cursos. Ah, ok, listo, muchas gracias. Una pregunta, profesora. Es que no he podido asistir en una de las clases anteriores y veo que todavía no se han subido no se ha subido el video grabado de la clase, entonces quería Sí, hasta el avisarle día, para ver si la puede subir. sí, hasta el día de mañana igual ya están subidos todos. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Listo, chicos, entonces nos vemos el día de mañana. Que descansen. Una buena noche. Gracias, una buena noche.